Descubierto, un millonario transformado por el increíble acto de una mesera hacia un mendigo. Alejandro, con su mirada aferrada al brillante espectáculo de lujo que había labrado, se encontraba en la sala de su elegante restaurante, donde la risa de los adinerados resonaba como un eco burlón de su gran éxito. A sus 28 años, disfrutaba de un mundo donde el dinero hablaba más alto que cualquier palabra, pero ese día, un pequeño suceso le haría dudar de su realidad. Mientras observaba a los clientes devorando platos exquisitamente emplatados, su atención se desvió hacia algo inesperado. Clara, una de las meseras más humildes de su equipo, recogía los restos de la comida y, en un acto que para muchos sería trivial, comenzó a ofrecerlo a un mendigo sentado en la acera. El brillo del entorno se desvanecía mientras Alejandro sentía el golpe de un vacío profundo. La imagen de Clara sonriendo y compartiendo aquella comida se le encajaba en el alma como un dardo afilado. ¿Qué había hecho él por los demás? Los recuerdos de su abuela resonaron de forma perturbadora en su mente. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Su corazonada materialista, su orgullo como millonario, de repente, se sentía como una máscara, y el eco de su pasado le hacía cuestionar la frialdad de su vida. El bullicio gradualmente se desdibujaba en un leve murmullo mientras su mente giraba como un torbellino. La realidad de su existencia pareció dividirse. Por un lado, disfrutaba de botellas caras y coches deportivos que brillaban bajo las luces de la ciudad, pero por otro, era incapaz de conectar con las luchas que se hacían evidentes frente a su lujoso restaurante. Clara parecía ser el hilo que lo unía entre dos mundos, una línea divisoria entre su fría ambición y el calor humano que había olvidado. La angustia comenzó a apoderarse de él, y se preguntaba si había sido demasiado distante, alzando un muro entre su vida y la de aquellos que habían caído en la desgracia. Con cada semana que pasaba, la conexión de Clara con el mendigo se hacía más visible. Ella le hablaba, escuchaba sus historias de vida y, de alguna manera, resonaban dentro de él como campanas sonando con fuerza. Mientras tanto, él se encontraba atrapado en un ciclo interminable, donde las conversaciones en familia se tornaban tensas por su incapacidad para abrirse. ¿Qué te pasa, Alejandro? Eres un millonario, ¿por qué no disfrutas de tu fortuna?, le decía su madre, y cada pregunta caía como un peso en su conciencia. La tensión se acumulaba, desgastando su conexión con los que una vez consideró su círculo íntimo. Una noche, después de una reunión familiar punzante, Alejandro vio de nuevo a Clara. Sin pensarlo, se acercó a ella. Era como si hubiera despertado de un largo sueño, el brillo de los faros acariciaba su rostro y el latido de su corazón resonaba con la incertidumbre de su próximo paso. El tiempo que gastamos en hacer dinero podría ser mejor invertido ayudando a los que nos rodean, le dijo ella, y sus palabras lo golpearon con un torrente de cuestionamientos internos. Ahora se encontraba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. El peso de su existencia lujosa se sentía como un yugo que lo doblegaba. ¿Quería seguir atrapado en un mundo que parecía desvanecerse frente a su angustiosa conciencia? ¿O era posible abrirse a lo que realmente importaba? Un torrente de emociones lo abrumó mientras su mente se debatía entre continuar con su vida dorada o explorar el camino de la autenticidad. Antes de que pudiera responder, un grito resonó en la calle, interrumpiendo su reflexión y dejando el futuro incierto. Alejandro se encontraba estancado en la encrucijada entre su vida de lujo y la realidad que Clara había abierto ante él. Su mente estaba en una lucha constante, cercada por el eco de su propia voz interior que gritaba por un cambio, mientras el murmullo del restaurante seguía fluyendo indiferente a su conflicto. Las risas de sus clientes, que antes lo hacían sentir alzado, ahora le parecían vacías, un recordatorio de la superficialidad que había perpetuado por tanto tiempo. Decidido a llamar a su propio despertar, optó por salir a conocer a aquel mendigo. La imagen del hombre encorvado y desaliñado que había visto tantas veces lo persiguió mientras atravesaba el umbral de su lujoso establecimiento. Algo en el ritmo de sus pasos le daba una extraña sensación de liberación, como si cada paso lo acercara un poco más a la esencia de sí mismo que había dejado atrás. Cuando llegó a la acera, se agachó junto al mendigo. «Hola, soy Alejandro», se presentó, sintiéndose un poco tonto, al exponerse ante alguien que representaba todo lo que había querido evitar. Pero el mendigo, sorprendido, le devolvió la mirada.
Pese a las cicatrices de la vida que se reflejaban en su rostro, había una chispa de humanidad en sus ojos, un destello de dignidad que hizo que Alejandro se sintiera pequeño. El hombre sonrió levemente y le contestó, «Yo soy Gabriel. No todos los días un millonario se acerca a mí». La conexión fue instantánea. A medida que conversaban, Alejandro se dio cuenta de que había tanto en la historia de Gabriel que nunca había imaginado. Una vida llena de decisiones, algunas equivocadas, otras dictadas por circunstancias incontrolables. Le habló de sueños quebrados y de la lucha diaria por sobrevivir, y cada palabra resonaba en el fondo del corazón de Alejandro. Siempre creí que el éxito se medía en dinero y posesiones, confesó Alejandro, sintiéndose vulnerable ante la cruda realidad expuesta por Gabriel. Pero no sé si eso es todo lo que quiero. Aquella revelación lo llenaba de una confusión intensa. Había llegado al colmo de su éxito, pero el vacío que sentía lo había llevado a la orilla de una autodestrucción silenciosa. Ese día, al despedirse, Alejandro se sintió renovado. La charla con Gabriel había sembrado en él una inquietud que no podía ignorar. Le ofreció algo de dinero, pero lo que realmente quería era pasar más tiempo con él, escuchar y aprender. Era un paso pequeño, pero significativo, en su búsqueda de un propósito. Sin embargo, la vida tenía su propio camino y volver al mundo del lujo no sería fácil. Las dudas comenzaron a tomar forma. ¿Sería capaz de realizar cambios más allá de encuentros ocasionales? La vida social que había cultivado parecía solidificarse a su alrededor, anclándolo en expectativas que ya no resonaban con su ser. Las cenas elegantes, las fiestas exclusivas y los negocios que siempre habían estado en el centro de su vida ahora se sentían como grilletes. Mientras regresaba al restaurante, un destello de determinación cruzó su mente. No puedo seguir ignorando lo que realmente quiero, se dijo. Y, en ese momento, supo que necesitaba realizar un cambio radical en su vida. Todavía quedaba mucho por explorar. ¿Qué pasaría si decidía cerrar su restaurante y abrir un refugio para aquellos como Gabriel? Pero la incertidumbre de su visión lo acechaba. ¿Cómo enfrentar la desaprobación de su familia y amigos? Había un enfrentamiento inminente en su horizonte, y él sentía que el verdadero desafío comenzaba ahora. A medida que sus pensamientos se disipaban en el aire nocturno, una certeza emergió en su corazón: había llegado el momento de decidir. ¿Podría enfrentarse a su círculo de confianza y hacerles entender su necesidad de cambiar su camino? La verdad, experimentando un crecimiento personal inédito, lo aguardaba más allá de la puerta de su restaurante, en una vida que empezaba a dibujarse ante él en tonos vibrantes y desconocidos. Alejandro despertó esa mañana con una claridad mental inusitada. Se sentó en la cama, observando el lujo a su alrededor, y se preguntó cómo había permitido que la opulencia lo alejara de lo esencial. Su mente, que había estado atrapada en el ciclo de la superficialidad, ahora bullía con pensamientos sobre Gabriel y la posibilidad de un nuevo camino. La conversación con el mendigo se repetía en su cabeza, como una melodía que una vez se había olvidado. Decidido a enfrentar su nuevo rumbo, se aseó y se vistió con ropa sencilla, un intento de sentirme menos como un millonario y más como un ser humano común. Las insignias de su riqueza se sentían como una carga, una barrera que lo separaba de su verdadera identidad. Caminó por las calles en dirección hacia el refugio de Gabriel, algo en su interior lo empujaba hacia allí, buscando respuestas y dirección. Cada paso se sentía como una liberación. Al llegar, se encontró con una puerta desgastada que parecía contar historias de quienes la habían cruzado. Entró, y el ambiente era un contraste radical al restaurante que había dejado atrás: rostros fatigados, rostros llenos de historias no contadas. Sentir la atmósfera le hizo comprender de forma visceral lo que había estado ignorando. Se acercó a la recepción y preguntó si podía ver a Gabriel. Gabriel apareció al instante, y su sonrisa genuina iluminó el lugar. «Veo que has regresado, millonario», bromeó, aunque en su tono había un respeto mutuo. Alejandro sonrió, sintiéndose cálido a pesar de la frialdad del entorno. Se sentaron en una esquina, bajo una luz tenue, y comenzaron a hablar. Esta vez, era distinto. Alejandro no solo quería escuchar, quería entender realmente lo que significaba vivir en los márgenes de la sociedad. Gabriel compartía su historia,
Pero ahora Alejandro no era solo un espectador. Comenzó a plantear preguntas, algunos de los cuales lo hacían sentir incómodo. ¿Qué se necesitaba para cambiar verdaderamente la vida de alguien? ¿Cómo podría él, un hombre de negocios exitoso, marcar la diferencia? Gabriel hizo una pausa antes de responder, y la profundidad de sus ojos parecía atravesar las capas de su existencia. La verdadera transformación comienza cuando se deja de lado el miedo al juicio. No puedes esperar que otros entiendan tu camino si ni tú mismo lo entiendes. Las palabras resonaban como un eco en la mente de Alejandro, presionándolo a reformular su realidad. Ese diálogo lo llevó a reflexionar sobre su familia, sus amigos y su lugar en el mundo empresarial. De pronto, todo se tornaba un poco más claro, este nuevo propósito que comenzaba a descubrir en su corazón no solo lo apartaría del lujo, sino que lo enfrentaría a los comentarios y la desaprobación que quizás tendría que afrontar. El temor se mezclaba con la emoción, una combinación poderosa. Alejandro sintió una necesidad apremiante de actuar. No podía limitarse a ser un espectador de esta nueva misión, debía involucrarse de una forma que dejara huella. Mientras se despedía de Gabriel, se comprometió en su mente a investigar sobre cómo podría abrir un refugio que realmente hiciera la diferencia. Mientras regresaba a casa, una mezcla de ansiedad y propósito lo invadía. La vida que había construido en torno a su restaurante era un mundo que ya no reflejaba su ser. Pronto tendría que enfrentarse a su madre, a sus amigos y a los mismos empleados que veían en Alejandro un modelo a seguir. Pero había un nuevo análisis en su mente, aquello que consideraba un sacrificio podría ser un regalo tanto para ellos como para él. ¿Cómo lo verían? Este giro podría ser el punto de inflexión que necesitaba, pero el coste emocional era incierto. Cuando llegó a su hogar, tomó una decisión que lo llenó de firmeza. Mientras miraba su reflejo en el cristal, comprendió que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Pronto tendría que enfrentarse a sus seres queridos con la nueva visión de su futuro. No podía esquivar esa conversación, era la llave que abriría no solo su próximo paso, sino la oportunidad de cambiar la vida de otros. Y así, armado con sus reflexiones y su creciente determinación, se preparó para el enfrentamiento inevitable. Tendría que ser valiente, guiándose por el fuego que ahora ardía en su interior. El momento de la verdad había llegado, pensó, sintiendo que una nueva vida comenzaba a formarse. ¿Sería capaz de hacerlo? Alejandro pasó las siguientes horas sumido en un torbellino de pensamientos contradictorios. La idea de compartir su nueva perspectiva con sus seres queridos lo aterraba, pero también lo llenaba de una extraña emoción. Se vio a sí mismo frente a su madre, su primera defensora, deslumbrada con la imagen de éxito que había cultivado en ella. Las expectativas que él había alimentado a lo largo de los años se sentían como cadenas que amenazaban con romper el nuevo camino que intentaba construir. La fachada del restaurante brillaba deslumbrante al atardecer, y mientras se acercaba, un nudo se formó en su estómago. Alejandro sabía que debía hablar con su gerente antes de abordar el tema con su madre. Mientras cruzaba el umbral, el sonido familiar de los cubiertos y las risas contrastaban con el caos interno que experimentaba. Una parte de él anhelaba la comodidad de su antigua vida, pero la otra, más fuerte cada vez, quería romper con ese ciclo. Cuando se sentó con Manuel, su gerente, sintió la carga de lo que estaba a punto de revelar. Manuel, comenzó, vacilante, necesito hablarte sobre algo importante. Su voz temblaba, y a medida que desnudaba sus intenciones, notó la mirada de sorpresa de su amigo. Había construido este restaurante con esfuerzo, pero en ese momento, los colores del éxito parecían desvanecerse. Manuel escuchó atento mientras Alejandro destilaba sus dudas y deseos de transformar su vida profesional. Mencionó la idea de abrir un refugio, un lugar donde personas como Gabriel pudieran encontrar apoyo real. Aunque el gerente parecía preocupado por lo que eso significaría para el negocio, lo que preocupa a Alejandro era la posibilidad de perder a aquellos que lo rodeaban. ¿Y qué pasará con el restaurante? ¿Qué dirán tus amigos? Tu reputación. La mención de sus amigos despertó un eco en sus pensamientos, cuestionándose si su nueva visión lo aislaría de todo lo que había construido. No se trata de perder, Manuel, respondió Alejandro con más firmeza de la que sentía. Se trata de encontrar un propósito.
Y jamás podré ser feliz si sigo viviendo de espaldas a lo que realmente importa. El intercambio con Manuel se sucedió en un clima tenso, y cuando se despidieron, Alejandro supo que aún había un camino largo por recorrer. La conversación lo dejó reflexionando sobre su trayectoria. Había sentido un destello de valentía al compartir su deseo, pero el miedo a la desaprobación persistía. Esa noche, mientras preparaba la mesa para cenar con su madre, la anticipación lo invadió. ¿Cómo podría una simple conversación catalizar un cambio tan profundo en su vida? La cena se desarrolló entre platillos exquisitos y pequeñas anécdotas familiares. Pero en su mente, Alejandro se sentía atrapado. Cuando finalmente se atrevió a mencionar su intención de abrir el refugio, el silencio llenó la habitación como una nube pesada. Su madre lo miró, los ojos llenos de confusión. La manera en que contemplaba a su hijo era una mezcla de amor y preocupación que se tornó dolorosa. ¿Un refugio? Alejandro, ¿qué piensas de una vida así? La pregunta era más que un cuestionamiento, era un reto a su valor. El deseo de complacer a su madre luchaba con su urgencia de querer hacer algo significativo. Se dio cuenta de que cada respuesta vacilante que ofrecía significaba una parte de él que se despedía del viejo Alejandro, el empresario, mientras daba la bienvenida a un nuevo, más honesto. El momento se volvió crítico. Las palabras estaban ahí, al borde de sus labios, y la vida que había imaginado parecía más real que nunca. ¿Sería capaz de soportar la presión de esa transformación? Y así, mientras las miradas se mantenían fijas entre ellos, Alejandro hizo una elección crucial. En lo más profundo de su ser, sintió que podía desafiar el miedo. Los desafíos que le esperaban eran inminentes, pero el anhelo por crear un impacto palpable lo impulsaba hacia adelante. Fue allí, en medio de esa conversación tensa, donde comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con una nueva determinación en su interior, se preguntó, ¿cuáles serán las reacciones de aquellos que una vez consideré mis amigos cuando se enteren de mis verdaderas intenciones? La incertidumbre de la respuesta ofreció un crisol de tensiones, presagiando un enfrentamiento aún más grande en su futuro. La noche avanzaba, y lo que había comenzado como una cena familiar se transformaba en un crisol de emociones y decisiones cuyo impacto se sentiría en los días por venir. Mientras los platos se vaciaban y el vino se servía, Alejandro sentía que el silencio se había vuelto denso, cargado de expectativas y temores. La mirada de su madre perforaba su ser, cada instante sin respuesta amplificaba el eco del miedo interno que lo acompañaba. ¿Por qué este refugio? La pregunta resonó con fuerza, obligándolo a reflexionar sobre el verdadero trasfondo de su deseo. Su mente se disparó hacia varias direcciones. La vida de Gabriel no era un caso aislado. En su andar cotidiano, Alejandro había sido testigo de miles de historias que, como la del mendigo, necesitaban un espacio seguro. Ese refugio era su intento de crear un cambio, no solo en su vida, sino en la de otros. Pero, ¿de qué serviría una buena intención si fallaba frente a las expectativas de su madre? Su impulso inicial de explicar se desvanecía ante la presión del momento. La voz de su madre lo llevó a reflexionar no solo sobre su idea, sino sobre su propia identidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que abrir un refugio no significaba simplemente un cambio profesional, representaba una reinvención personal. Con cada intento de articular palabras, una parte más de su antiguo yo se desvanecía, dándole la bienvenida a esta nueva versión forjada a partir de la vulnerabilidad. Porque necesitamos espacios donde la gente se sienta valorada, mamá. Yo no quiero seguir construyendo muros, quiero abrir puertas. La sinceridad de su declaración sorprendió incluso a Alejandro, quien antes había estado tan atrapado en su propia burbuja de éxito. Ahora, se sentía como una voz resonando en un eco vasto y vacío, tratando de llenar ese espacio con sentido. El silencio de su madre no se disipó de inmediato. Un sutil temblor en sus manos mientras recolectaba los cubiertos indicaba que la noticia había golpeado su entendimiento. Por un instante, Alejandro pensó que todo su esfuerzo había sido en vano, las expectativas familiares se sentían como una maraña de hilos irrompibles. Pero el siguiente gesto de su madre fue inesperado. Con un suspiro profundo, dejó los cubiertos y lo miró a los ojos, su expresión cambiando de confusión a reflexión.
¿Estás seguro de lo que estás haciendo? La pregunta no era un reproche, sino un genuino intento de comprender su determinación. Alejandro sintió que era su oportunidad para aclarar aún más su visión. Había llegado el momento de ser transparente, no solo con ella, sino consigo mismo. Esto era un acto de autenticidad. Llevo tiempo sintiendo que el éxito no es solo una cifra en la cuenta. Es poder ayudar, ser parte de algo más grande. Había algo revelador en el aire. Alejandro notó cómo el brillo en los ojos de su madre empezaba a cambiar, dejando entrever un leve destello de aceptación que lo empujó a continuar. Pero él sabía que aún faltaba mucho por recorrer. Sus amigos, su entorno, todos dentro de su esfera de influencia, podrían no comprender su cambio de dirección. ¿Se alejaría de ellos al buscar nuevas relaciones y crear un refugio? Al terminar la cena, albergó un nuevo sentimiento, uno donde el miedo empezaba a convertirse en un tipo de poder. Sabía que sería un camino plagado de obstáculos, y que necesitaría más que su familia para apoyar su causa. La idea de construir un refugio era solo el primer paso, el verdadero desafío sería la gestión del cambio y la disuasión de la crítica. Esa noche, mientras se acostaba, una pregunta se repetía en su mente, ¿estaba listo para afrontar la desaprobación de aquellos que antes lo apoyaron sin cuestionar? El eco de esa inquietud se convirtió en su nuevo mantra, llevándolo a una realización inevitable. Los grandes cambios nunca se gestan en la comodidad. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y su decisión tendría repercusiones que sacudirían su vida por completo. ¿Estaría preparado para la prueba de fuego que se avecinaba? La aventura de Alejandro apenas comenzaba, y el verdadero enfrentamiento ya estaba en el horizonte. Alejandro se despertó con la sensación de que la vida como la conocía se había desvanecido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su mente estaba atrapada en la oscuridad de la incertidumbre. En su interior, una batalla se libraba entre el deseo de avanzar y el miedo a ser incomprendido. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos revoloteaban frenéticamente entre las palabras de su madre y la visión de su refugio. Decidió que la primera acción debía ser tomar las riendas de su propia vida. Con determinación, salió de casa con un cuaderno en la mano, dispuesto a esbozar un plan definitivo. Necesitaba un mapa que guiara su transformación, un documento tangible que lo anclara a su propósito. A medida que se sentaba en una cafetería, rodeado de la rutina de los demás, sus pensamientos empezaron a fluir. Comenzó delineando sus metas, abriendo un refugio, no solo quiero ayudar, sino cambiar la forma en que se ve la vulnerabilidad. Quiero crear un espacio donde la gente no se sienta un paria. Cada trazo de su lápiz superaba el bloque mental que lo había mantenido cautivo por tanto tiempo. Se sintió cada vez más entusiasmado, la idea de dar vida a su refugio no era solo un acto de valentía, sino un grito de libertad personal. Sin embargo, un interrogante persistente lo seguía como sombra. ¿Qué pasaría con sus relaciones actuales? A menudo, había dependido de la aprobación de su círculo para validar sus éxitos, y un cambio en su enfoque profesional podría ser una amenaza a la cohesión que había cultivado. Las noches de copas y risas eran ahora un peso, un recordatorio de un estilo de vida que parecía frágil frente a su nuevo deseo de significado. Al regresar a casa, una idea se solidificó en su mente, necesitaba hablar con sus amigos. No solo para explicar su intención, sino para exponer su auténtico yo, ese que había estado oculto detrás de la fachada de éxito y ambición. Así, convocó una reunión, una cena sin pretensiones, donde podría compartir su proyecto, esperar respuestas y, con un poco de suerte, comprensión. Esa noche, mientras preparaba los bocados, la inseguridad iba en aumento. Se sintió pequeño e insignificantemente vulnerable al recordar cómo solía ser el centro de atención, siempre elogiado por su astucia y determinación para ganar dinero. Ahora se preguntaba si esos mismos amigos podrían aceptar el lado humano que deseaba mostrar. La cena transcurrió con risas y reminiscencias, pero Alejandro sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. Cuando el ambiente se tornó suave tras los platillos, él ocupó el centro de la mesa. Respiró hondo y dijo, quiero compartir algo importante sobre mi futuro, un cambio en el que estoy decidido a avanzar. Las miradas curiosas lo hicieron vacilar.
Sintió que cada palabra que seguía era un escalón en un abismo del que no podría regresar. Voy a abrir un refugio para personas sin hogar. He visto y escuchado historias que me han tocado profundamente, y quiero crear un espacio que les brinde no solo un hogar temporal, sino también esperanza. La habitación quedó en silencio absoluto, y el sonido de los cubiertos cayendo resonó en su mente como un tambor. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, uno de sus amigos dijo con una risa nerviosa: «Estás bromeando, ¿verdad?». Alejandro sintió que cada palabra de los demás se convertía en cuchillos, perforando su nuevo yo. No estaba preparado para esa reacción, la incertidumbre lo invadió de nuevo. Pero, en lugar de retroceder, adoptó una postura firme. Su voz sonó clara: «No, no estoy bromeando. Esto es real para mí, y espero que puedan apoyar mi decisión». Se miraron entre sí, y su sonrisa se desvaneció, dejando lugar al escepticismo. A partir de ese momento, se dio cuenta de que el apoyo que tanto necesitaba se desvanecía, como la bruma matutina. Alejandro no solo estaba enfrentando a sus amigos, sino que se adentraba en un territorio desconocido donde las decisiones que tomara definirían el resto de su vida. El camino hacia la transformación se disparaba ante él, pero la resistencia de quienes consideraba cercanos era un indicativo de que su verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora que el panorama se tornaba oscuro e incierto? Sin la aprobación de sus amigos, ¿sería capaz de seguir adelante con su visión? La noche se extendió como un manto pesado sobre la mente de Alejandro. La cena había culminado en un silencio que retumbaba más que cualquier conversación. Se sentó en el borde de su cama, su mente girando en torno a las respuestas de sus amigos, personas que pensaba que lo conocían. Pero ahora, ante su verdadera revelación, se evidenció la falta de conexión. Mientras las horas avanzaban, su corazón se enfrentaba a una verdad difícil: su visión no solo desafiaba su carrera, sino también su percepción de sí mismo y el mundo que lo rodeaba. Esa incomprensión lo empujó a un estado interno de autoanálisis. ¿Era, acaso, un idealista ciego? ¿Posponía el camino seguro por una quimera de altruismo? Decidido a no dejarse vencer por la duda, fue al gimnasio al día siguiente, buscando catarsis a través del ejercicio. Mientras corría, el sudor se mezclaba con sus pensamientos. La imagen de su refugio tomaba forma en su mente, una estructura que irradiaba calidez y esperanza, pero que también precisaba de objeciones prácticas, logísticas. ¿Dónde obtendría financiación? ¿Cómo gestionaría un equipo? Estas preguntas formulaban bases sólidas sobre las que sostendría ese sueño. Al salir del gimnasio, sintió una repentina urgencia por actuar. No quería que su idea se desvaneciera en la mísera nube de la indecisión, así que tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre organizaciones que apoyaban iniciativas similares. El acto de investigar lo revitalizó, encontró contactos, potenciales aliados, y diseñó un esbozo del modelo de negocio que esperaba presentar en su futuro refugio. El sol del día lo decidió a ir a la plaza donde, con frecuencia, encontraba a personas que se consideraban invisibles, aquellos que parecían diluirse entre la gente apresurada. Sin pensar, se dirigió hacia uno de ellos, un hombre de rostro cansado y mirada perdida. Alejandro sintió un tirón en su interior, un deseo de ayudar que desbordaba su capacidad actual. «Hola», dijo, sentándose en el borde de la acera. El hombre lo miró con sorpresa. «¿Qué te trae aquí?», preguntó el hombre con voz rasposa. «Me gustaría escuchar tu historia», respondió Alejandro, sintiendo que esa conversación, aunque fugaz, era el primer paso hacia su misión. La historia del hombre fue cruda y directa, desnudó verdades que Alejandro no había contemplado desde su privilegiada perspectiva. Cuando el hombre terminó, Alejandro entendió que esas historias eran las que quería capturar en su refugio. Quería que esas voces perdidas resonaran, que se convirtieran en el tejido del lugar, y que la vulnerabilidad se transformara en una conexión poderosa. Regresó a casa con la mente clara y un nuevo objetivo que reforzaba su determinación. No se enfrentaba a un mero proyecto, sino a un camino para transformarse a sí mismo. La idea de hacer algo monumental por los demás iluminaba su propósito, y en esa articulación encontró fuerza.
Aquella noche, sentado en su cama con una hoja en blanco frente a él, comenzó a estructurar un plan, necesidades básicas, actividades de integración, posibles financiamientos. Sin embargo, la sombra de la desconfianza de sus amigos aún no acechaba. Así que, en un acto de reflexión, decidió que tenía que armarse de confianza. Necesitaba presentar su causa con la pasión que sentía. Al día siguiente, se acercó a varios de sus contactos en el ámbito profesional. Alejandro era consciente de que debía generar una red de apoyo, especialmente personas que fueran escépticas, y demostrar que su sueño era viable no solo emocionalmente, sino también financieramente. Cada encuentro se convertía en una batalla en su mente, donde su vulnerabilidad se transformaba en un escudo. Con el esbozo de su plan casi completo, la ansiedad comenzó a gestar preguntas inquietantes: ¿lograría reunir los recursos necesarios? ¿Conseguiría el respaldo que tanto deseaba? Mientras la noche caía, una idea se formó en su mente, un último intento, y se organizaba una presentación formal para captar la atención de potenciales inversionistas. La luz de la ambición brillaba de nuevo, y con ella, un nuevo desafío. El momento de la verdad había llegado. ¿Estaba preparado para enfrentar a quienes una vez le dieron la espalda y convertirlos en aliados en su búsqueda de transformación? El amanecer del día de la presentación llegó con un aire de incertidumbre que alimentaba la angustia de Alejandro. Se encontraba en un hotel, una sala austera decorada con luces tenues y sillas en fila, esperando a que la audiencia llegara. Miró su reflejo en la ventana, un hombre que estaba a punto de desnudarse ante el juicio ajeno. No era solo un discurso, era una defensa de su alma, un acto de fe en un futuro que aún no existía. Con cada persona que entraba, sentía crecer su ansiedad, y se preguntaba si había cometido un error al creer que podía hacer una diferencia. Sus amigos y conocidos ya lo habían desalentado, y el eco de sus críticas resonaba en su mente. Necesitaba proyectar confianza, pero esa madrugada había dudado de su propio valor. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a brillar en su interior mientras recordaba las historias del hombre en la plaza. Eran recordatorios de que no estaba solo en este combate. La música bajó de volumen, anunciando que era el momento de comenzar. Se dirigió al centro de la sala, sintiendo cada paso como un avance hacia lo desconocido. Con el corazón palpitante, preparó su presentación, cada palabra una carta de amor hacia la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. Comenzó a hablar sobre su visión, el refugio que quería construir, pero más que eso, habló desde el corazón, de su deseo de otorgar dignidad, de dejar que las historias atribuladas fueran escuchadas y valoradas. La sala era un mar de caras indescifrables. Algunos mostraban interés, otros, desdén. Sin embargo, mientras hablaba, algo cambió. Su propia convicción empezó a fluir, y la energía en la sala se tornó palpable. Estaba compartiendo no solo un sueño, sino también su lucha personal. Las barreras que había sentido se desvanecían lentamente. Un momento de conexión con la audiencia se forjó cuando comenzó a mencionar su encuentro con el hombre en la plaza. Los murmullos se transformaron en silencio reverente. Nos enfrentamos a un sistema que ignora lo que está justo delante de nosotros. Este refugio no será solo un lugar físico, será un espacio para sanar, crecer y honrar las historias que a menudo se invisibilizan, afirmó Alejandro, sintiendo el fuego en su voz. Esta no era solo su narrativa, era un reflejo del mundo que tanto necesitaba escuchar. Cuando finalizó su discurso, un aplauso tímido tomó forma en la sala. No era la ovación que había soñado, pero era un comienzo. Una de las inversoras, una mujer de mirada aguda, se levantó y comenzó a hacer preguntas incisivas que abrieron un diálogo. Alejandro había despertado un interés genuino, su pasión había encontrado resonancia en ellos. Al terminar la charla, no solo dejó atrás las dudas, sino que había sembrado las semillas necesarias para el siguiente paso. De hecho, algunos asistentes le ofrecieron su apoyo, conexiones a potenciales financiamientos, introducciones útiles. Se sentía más ligero, no porque toda la presión hubiera desaparecido, sino porque ahora llevaba un rayo de esperanza. Al regresar a casa aquella noche, se sentó una vez más en su cama, esta vez con un ligero rastro de esperanza iluminando su mente. Pero la jornada no había hecho más que comenzar.
Estaba preparado para recuperar los fragmentos de su visión. La lucha no era solo con el mundo externo, sino también dentro de él mismo, y sabía que cada paso hacia adelante requeriría enfrentar nuevas críticas y dudas. Mientras reflexionaba sobre la próxima etapa, una idea audaz surgió en su mente, y se organizaba una serie de charlas donde otros pudieran compartir sus historias y experiencias. El deseo de crear un espacio de diálogo lo abrumó. Pero, ¿quién se atrevería a hablar? La transformación de su refugio apenas comenzaba. Sin embargo, sabía que sería un camino plagado de desafíos, con la posibilidad de que nuevas revelaciones lo confrontaran y pusieran a prueba su propósito. Pronto se daría cuenta de que había más historias ocultas y más voces que necesitaban ser liberadas. Estaba listo para escucharlas y abrazarlas, enfrentándose a sus propios miedos en el proceso. Alejandro despertó con el sol colándose por la ventana, esa luz dorada le traía ideas frescas. La noche anterior había creado un mapa mental, una serie de pasos que lo llevarían a dar forma a su nueva iniciativa, un ciclo de charlas donde las voces de aquellos en la oscuridad pudieran ser escuchadas. Con cada nuevo amanecer, sentía que su propósito se fortalecía, un hilo conductor que lo unía a aquellos cuyas historias necesitaban surgir. Tomó un cuaderno desgastado, donde había bosquejado su discurso, y comenzó a escribir más fervorosamente. Las preguntas lo llenaban de energía. ¿Cómo podría atraer a las personas adecuadas? ¿Serían lo suficientemente valientes para abrirse? ¿Y si encontraba en ellos la misma chispa que había sentido cuando decidió presentar su proyecto? Sabía que cada historia era un ladrillo en la construcción de su refugio, pero construir no sería sencillo. Decidió empezar por conectarse con aquellos que conocía, las caras que había visto en la presentación que lo habían llenado de esperanza. Contactó a la inversora que había hecho las preguntas incisivas. La mujer, llamada Clara, había mostrado claridad y profundidad que resonaban con su visión, pero él necesitaba más que una simple colaboración, tenía que ganarse su confianza. Tras varios emails, logró concertar una reunión. En el café del barrio, se sentaron rodeados de una atmósfera vibrante. Alejandro expuso su nueva idea, y aunque Clara escuchaba atentamente, su mirada también revelaba escepticismo. Llevar las historias de otros al escenario público no es fácil, y no todos tienen la valentía para hablar, comentó, mientras enrollaba una servilleta. Lo sé, pero yo también tengo mi historia. He sentido el peso de esas voces que permanecen silenciadas. Si quiero liderar este proyecto, primero debo enfrentar mis propios temores, respondió Alejandro, sintiendo la necesidad de mostrar su vulnerabilidad para ganar credibilidad. La conversación se amplió y bucearon en sus pasados. Alejandro compartió sus dudas iniciales antes de subir al escenario, sus miedos sobre lo que la gente pensaría. Clara, fascinada, le reveló su propia batalla con la inseguridad, recuerdos de su infancia en un barrio humilde que nunca pareció suficiente. Esa conexión verbal fue un primer paso importante, y antes de partir, Clara accedió a ayudarlo, pero hizo énfasis en que necesitaba demostrar su compromiso real. Una vez de regreso en casa, Alejandro reflexionó sobre esa conversación. Estaba claro que necesitaba no solo las voces de las personas, sino también su propia historia entrelazada. A medida que escaneaba su mente, se dio cuenta de que aún había partes de su vida que no había compartido, pasos perdidos en el camino hacia la autocomprensión que necesitaban ser explorados. Decidió que su propia charla debía ser parte de la serie, una impartición que revelaría sus vulnerabilidades y cómo había encontrado su propósito en medio del caos. Sin embargo, al mismo tiempo que planeaba su presentación, el eco de sus miedos lo acompañaba. ¿Sería capaz de abrirse de esa manera ante una audiencia deseosa de escuchar? La idea de mostrar su historia era atemorizante. Finalmente, entre una mezcla de ansiedad y determinación, comenzó a escribir. En su mente, cada palabra formulada era un paso más hacia el refugio que quería construir, un espacio donde las historias de todos pudieran hallar voz. ¿Y si, al final, el refugio también se convertía en un lugar de sanación para él mismo? Los días pasaron vertiginosos mientras se preparaba para su propia charla, y la preocupación crecía. Pero al mismo tiempo, un nuevo desafío apareció en el horizonte, el resurgir de viejas relaciones familiares que habían estado en sus sombras,
voces que podrían poner a prueba su nuevo camino hacia la autenticidad. El recuerdo de las conversaciones que nunca tuvo con su padre, y las cadenas de expectativas que aún lo mantenían atado, lo confrontaban. Era momento de enfrentar estas sombras. Pero, ¿realmente estaba listo para ello? Así, con la pluma en la mano y las dudas a flor de piel, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al despertar, Alejandro sintió un profundo cambio en su interior. La noche anterior había sido un hito, una culminación de sus esfuerzos y el inicio de su compromiso con un propósito más auténtico. Al salir de su habitación, la luz inundó su hogar, pero ya no parecía solo un refugio de lujo. Ahora, cada rincón se sentía como un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que estaba por construir. Se sentó frente al escritorio, dispuesto a pulir la presentación que compartiría en el ciclo de charlas. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba clara, iba a revelar su historia, no como un hombre exitoso, sino como un ser humano genuino, vulnerable y en búsqueda de su verdad. A medida que tecleaba, la palabra transformación resonaba en su alma. Esa era la premisa central, el poder de transformarse y, a su vez, transformar a otros. Con la presentación en camino, se dio cuenta de que el refugio no sería solo un espacio físico, sería un refugio emocional, un lugar donde las personas pudieran compartir sus luchas sin miedo ni juicio. Durante semanas, había escuchado y acompañado historias de vida en su camino, y ahora era el momento de amplificar esas voces, de hacer que el dolor se convirtiera en esperanza. El día de la charla llegó. Cada paso hacia el escenario era un testimonio de su nuevo viaje, una mezcla de nervios y expectativas. Se plantó frente a la audiencia, un grupo diverso, amigos, conocidos y nuevos aliados, todos con miradas curiosas. Respiró hondo y comenzó a hablar. Relató su propia historia, cómo construyó un imperio basado en la riqueza material, pero que al final se sintió vacío. Habló sobre su encuentro con Gabriel, el mendigo, y cómo ese momento lo empujó hacia un abismo de reflexión, donde reconoció que había estado construyendo un castillo de arena. Con cada palabra, se desnudaba emocionalmente, permitiendo que su vulnerabilidad se coagulara en el aire. Este refugio, dijo con firmeza, es un lugar donde cada historia cuenta, donde cada vida tiene valor. Quiero que todos sientan que existe un espacio para su dolor, pero también para su sanación. La vida se construye a partir de nuestros encuentros, y cada uno de ustedes tiene el poder de ser un agente de cambio. Al terminar su presentación, un aplauso estalló en la sala. Este era distinto, era sincero, no un acto de obligación, sino una validación de su travesía. En ese momento, se sintió más ligero, como si los grilletes del juicio se hubieran desvanecido. El eco de sus temores fue sustituido por una sensación de unidad, un hilo que los conectaba a todos en un mismo propósito. Tras la presentación, muchas personas se acercaron para compartir sus historias. Cada narrativa era un ladrillo en el camino hacia su refugio. Se dio cuenta de que había creado un espacio donde la vulnerabilidad ya no era una debilidad, sino una fortaleza compartida. Cada conversación que tuvo esa noche sembró en él una semilla de esperanza, y así, poco a poco, su visión comenzaba a cobrar vida. Alejandro regresó a casa, no solo como un soñador, sino como un líder. La soledad que le había seguido durante años se fue evaporando, reemplazada por un profundo sentido de pertenencia y comunidad. Su círculo de amigos comenzó a transformarse, aquellos que alguna vez dudaron de su propósito ahora lo veían a través de una lente diferente. Con el tiempo, algunos de ellos se involucraron, dispuestos a apoyarlo en su nueva misión. A medida que los días pasaron y la fundación del refugio se fue estructurando, Alejandro sintió que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que era capaz de crear. Su viaje de autenticidad lo llevó a un lugar donde pudo abrazar su humanidad, donde sus miedos se convirtieron en una brújula que guiaba a otros a un futuro esperanzador. La transformación de Alejandro fue definitiva. Pasó de ser un millonario abrumado por la superficialidad a convertirse en un joven emprendedor con una visión de compasión y conexión. Su vida se alineaba con sus valores más profundos, y el refugio que había soñado no solo sería un lugar físico, sino un faro de cambio social y personal para aquellos que se cruzaran en su camino. Así, cuando miró hacia adentro y vio su reflejo,
ya no había soledad ni desasosiego. Había un hombre lleno de confianza, con propósitos claros y metas alcanzables. La vida que había creado, aunque desafiante, era rica en significado y propósito. Alejandro entendió que todos tenemos historias que contar, y que esas historias, cuando se comparten, tienen el poder de sanar y unir. En su viaje de transformación, había descubierto no solo su propia verdad, sino también cómo podía ser un catalizador de cambio en la vida de otros. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.